Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles como siempre. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Iniciamos la semana incentivándolo a poner todo su esfuerzo en sus metas, en sus objetivos y tomarse de la mano de Dios para poder lograrlos. Así es que desde ya, bienvenidos y muchos éxitos para la presente semana. Iniciamos desde luego el trabajo y también dándoles a conocer a ustedes las actividades que se están llevando a cabo, especialmente para estas labores en el sector de Los Chorros, a fin de que usted no se vaya a ver desde luego afectado por esa serie de congestionamientos que se generan a raíz de todos los trabajos que se están haciendo para, de alguna manera, desarrollarlo más adelante, un tráfico mucho más ampliado, mucho más frecuente a partir de las actividades laborales que se están llevando a cabo. Así es que desde ya póngale muchísima atención a todas las recomendaciones que están haciendo las autoridades. Este día me acompaña el canciller de la República, Hugo Martínez, quien precisamente el fin de semana regresó después de participar en el Foro SICA, Turquía, de una gira donde se abordaron diferentes temas de cooperación bilateral, así como también regional. Vamos a aprovechar la presencia de él para hablar sobre su agenda diplomática, así como también otros temas del país. Canciller, qué gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. El gusto es mío y un saludo para los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, Canciller, aprovechamos su presencia para sumar desde luego aspectos que tienen que ver con el trabajo que se ha venido desempeñando, así como también esto que tiene que ver con el tema del diálogo y sobre todo la valoración que existe y la expectativa que tiene el gobierno con las políticas migratorias del presidente Trump y la última resolución de deportar a salvadoreños con historial criminal. Creo que es importante hacer una valoración y conocer la opinión que tiene usted frente a esa situación. Asimismo, cómo afina el gobierno su agenda frente a la cooperación que dicta el programa Alianza para la Prosperidad, que busca impactar positivamente en zonas altamente vulnerables a los conflictos sociales de los países miembros del denominado Triángulo del Norte. Así es que será una cobertura completa de temas que vamos a desarrollar con su persona. Así es que nos vamos con Lorena Melara para que nos dé detalles acerca de los temas que vamos a ampliar con nuestro invitado de hoy. Lorena, como siempre, qué gusto saludarte. Bienvenida, adelante. Gracias, Ernesto. Feliz inicio de semana para todos. Como ya lo mencionabas, parte del apoyo de Estados Unidos hacia nuestro país es el Plan Alianza para la Prosperidad. Y precisamente para hablar en torno a este tema, la semana pasada la embajadora de dicho país norteamericano se reunió con miembros de los partidos políticos para darles a conocer los avances de los proyectos. Veamos. Mediante comunicado de prensa, la embajadora calificó la reunión como productiva e informó sobre los avances de los proyectos de la Alianza para la Prosperidad, los criterios para recibir fondos y los pasos a seguir para impactar en el desarrollo económico y social de los municipios beneficiados. El encuentro se da en un contexto de más anuncios del mandato de Estados Unidos, como el decreto para erradicar miembros de pandillas y deportarlos, pues registran presencia en 40 estados. Entre tanto, el presidente norteamericano firmó otro decreto para controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales. Los trabajadores estadounidenses han pedido por mucho tiempo reformas para dar por terminados estos abusos de visas, y su llamado está siendo atendido por primera vez. Eso incluye tomar los primeros pasos para poner en marcha una reforma sobre las visas H-1B necesaria desde hace tiempo. El texto de la orden establece como política aplicar rigurosamente las leyes que rigen la entrada de trabajadores extranjeros. Ernesto, la nueva medida también va a tono con el lema del presidente de compra estadounidense y contrata a estadounidenses. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Bien, gracias, Lorena. En efecto, será un punto importante, sobre todo tratándose de reconocer que son muchos salvadoreños hermanos que se encuentran en los Estados Unidos,
bajo algunas condiciones y términos en las que obviamente su situación migratoria se vuelve mucho más frágil ante una situación como esta. Pero bueno, son elementos muy importantes que vamos a sumar con nuestro invitado de hoy. Quiero aprovechar e invitarlos a ustedes, amigos televidentes, que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que tenemos disponibles para que usted lo haga. Bueno, antes quizás, canciller, de ampliar detalles de su agenda diplomática, voy a aprovechar para consultar sobre algunos aspectos que tienen que ver con temas de país. Mucha especulación y mucha crítica, especialmente de sectores opositores al gobierno, se ha generado con el nombramiento que se ha hecho de embajador en misión especial al actual presidente de Proesa, licenciado Sigfrido Reyes. ¿Bajo qué argumento se dio tal designación, canciller? Bueno, los argumentos están claramente explicados. Pusimos una declaración que se la proporcionamos a los medios de comunicación. En primer lugar, hay que decir que para el gobierno del presidente Sánchez Serén el tema del comercio y la atracción de inversiones es fundamental. En segundo lugar, es importante decir que se requiere el mayor nivel de interlocución en el trabajo para gestionar el comercio y la inversión. Y, por ejemplo, en gobiernos anteriores, incluso la vicepresidencia misma había asumido la conducción de Proesa. No sé si recuerdas cuando la diputada Ana Vilma Escobar era vicepresidenta y al mismo tiempo llevaba Proesa. Entonces, lo que hablábamos con el presidente, que él había estado también discutiendo con el presidente de Proesa, era la necesidad de incrementar ese nivel de interlocución, otorgando una nominación diplomática al presidente de Proesa. Esa nominación, en primer lugar, no implica ningún salario adicional, no implica ninguna prerrogativa adicional, no implica un pasaporte diplomático nuevo, porque el presidente de Proesa, Sigfrido Reyes, ya tenía pasaporte diplomático. Todos los expresidentes de la Asamblea Legislativa tienen derecho a un pasaporte diplomático. No implica tampoco esa confusión que se ha generado sobre, dicen algunos, la maleta diplomática. Sí. Esto opera de otra manera. ¿Existe o no existe? Sí, pero existe para los correos que se envían y los informes que se envían de un estado receptor al estado emisor. Por ejemplo, si nuestra embajadora en Washington necesita enviarme un informe cifrado, un informe confidencial, etcétera, lo envía a través de esa figura llamada valija diplomática, que es simplemente un sobre donde viene esa información con una declaración que se trata de una información confidencial del gobierno. No es que el canciller lleve su maletín y él lo lleve en sus manos y él no lo pasa a revisión. Mira, el maletín y la maleta que yo llevo no tienen nada que ver con para el ningún concepto. Funcionario que lleve pasaporte diplomático. No tienen nada que ver, y te podría leer la Convención de Viena para que quedemos más claros, porque se generan tantas confusiones. Muy especulativo y sobre todo cuando se trata de saber de que son personas que se les asigna cierto trato especial, así como también cierta inmunidad, que vamos a hablar de ese aspecto también importante, canciller, aprovechando su presencia. La Convención de Viena en su artículo 27, 28 y 29 se refiere precisamente a las comunicaciones del agente diplomático con el Estado emisor. Dice, el Estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno y con las demás misiones y consulados del Estado acreditante donde quiera que se radiquen, la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos diplomáticos y los mensajes en clave o en cifra. Y luego explica ahí, por ejemplo, que la valija diplomática donde van esos mensajes no podrá ser abierta ni retenida por el Estado receptor. Es un tratado, es un convenio, no es una cuestión inventada. Es de acuerdo a la Convención de Viena y no tiene nada que ver con el equipaje que uno lleva en un determinado viaje. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad?, que se dicen, es importante aclararlas, pues evidentemente no tiene por qué todo el mundo conocer estos detalles, pero es importante informarse. Y es en el contexto de dar un mayor empuje al tema del comercio y la inversión
que el presidente, pues, después de un análisis, me planteaba la importancia de realizar ese nombramiento del presidente de Proesa, Sigfrido Reyes, como embajador en misión especial. Pero esto en realidad es un asunto más para la interlocución con las autoridades que él se reúne cuando va a las ferias de negocios, cuando va a la representación para el comercio y la inversión, y no con otros fines. Por cierto, se ha dicho mucho también sobre el tema de la inmunidad. Sobre todo porque critican que el nombramiento por su condición de investigación que está haciendo la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, lo que se le está otorgando es automáticamente una, digamos, como una esfera de humanidad. ¿Qué dice el canciller al respecto? Bueno, igual, ahí en el artículo 31, si mal no recuerdo, de la Convención de Viena, dice claramente lo siguiente: la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el estado receptor no le exime de la jurisdicción en el estado acreditante. ¿Quién es el estado acreditante? Obviamente El Salvador, y el hecho que a un embajador, que en este caso no opera porque no se le está acreditando ante un estado en particular, cuando se le dan esas prerrogativas no se le exime de cualquier procedimiento en el estado emisor. Y eso sucede, incluso he podido ver que hay una discusión entre juristas, y no me corresponde a mí zanjar esa discusión, respecto a cuál es el alcance de este nombramiento en cuanto a la inmunidad. Pero la inmunidad evidentemente bajo ninguna circunstancia significa impunidad, porque siempre estamos en un país de leyes y siempre hay un procedimiento establecido. Tenemos un antecedente muy inmediato, que es el antecedente del general Benítez. El general Benítez sí estaba acreditado ante un estado específico, ante Alemania, y el general Benítez fue requerido por la justicia y se llevó a través de un procedimiento su juzgamiento. ¿Qué hizo la Cancillería? Colaborar en todo momento, y eso le consta a la Fiscalía, le consta a todas las autoridades. ¿Qué hemos dicho sobre este caso en particular de Sigfrido Reyes? Que de igual manera vamos a colaborar. Nosotros nunca jamás vamos a obstaculizar la aplicación de la justicia, y están todas las vías legales para seguir un procedimiento, y no le corresponde a la Cancillería dilucidar esas vías legales, sino que le corresponde a la autoridad competente. Pero como lo dije en una ocasión anterior, en el momento que sea requerida nuestra colaboración, la vamos a dar sin ningún reparo, sin ningún problema, porque, vuelvo y repito, no significa un nombramiento de este tipo que no se pueda procesar a la persona que se está nombrando. Para estos sectores, canciller, ¿crea sospecha que su gobierno otorga blindaje con estos nombramientos? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Por qué se habla de blindaje? Siempre hay un procedimiento. Siempre hay un procedimiento. No es que se diga que no se puede juzgar. Incluso, fíjate, hay una diferencia, porque han hecho también una confusión en los comentarios entre el fuero que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa y la inmunidad diplomática. El fuero está claramente regulado en la Constitución y la inmunidad diplomática está más regulado en la Convención de Viena. Pero el fuero incluso se refiere a la comisión de delitos comunes en el momento en que un diputado está ejerciendo. En el caso de la inmunidad, el alcance no es tan grande. La inmunidad diplomática, el alcance no es tan grande como el alcance del fuero. Entonces, bajo ninguna circunstancia, ahí están las leyes, ahí están los procedimientos. En el momento, si el señor fiscal tiene suficientes elementos como para ya no solo abrir una investigación, que entiendo lo ha hecho, sino para dar otro paso siguiente en el proceso de la investigación, pues lo va a hacer, y están los mecanismos legales. ¿A quién le corresponde determinar eso? Pues no es a la Cancillería, le podría corresponder en algún área a la Corte Suprema de Justicia y en otra área a la Asamblea Legislativa. Pero yo creo que hay aquí una hipersensibilidad, una hiperreacción a estos temas que no merece la pena, me parece a mí. Cada funcionario debe responder por sus actos.
y somos un sistema de leyes y hay mecanismos. Incluso un funcionario, aunque esté nombrado en un cargo de ministro, viceministro, embajador, etcétera, siempre hay un mecanismo para hacerlo. Ahí tienes el caso del general Benítez. Se terminó decidiendo que se le retiraba la inmunidad y está en los procedimientos. Ya, ¿qué resultado ha tenido esa investigación, etcétera? Bueno, serán las autoridades judiciales las que tienen que responder por eso, porque se dijeron muchas cosas y hasta ahora yo no he visto pues una detención del general Benítez, no he visto cómo ha progresado el caso y somos de memoria muy espontánea, ¿verdad? Solo recordamos lo que pasa hoy, mañana y pasado mañana, pero ya después no se toca el tema. Y yo creo que debemos de ser responsables y tener un alcance para el análisis un poco más amplio, más profundo y ver los resultados de las cosas que se van diciendo. ¿Le da la razón entonces a la crítica que hacen estos sectores? Pues yo creo que estamos en un país libre, hay libertad de opinión, libertad de asociación, cada quien puede expresar su punto de vista. Digo, por el simple hecho de argumentar de que cualquier funcionario, independientemente del cargo que ostente, si tiene un proceso, pues el gobierno no va de alguna manera... No vamos a obstaculizarlo. Bajo ninguna circunstancia, jamás lo vamos a hacer y en el momento que nos llegue un requerimiento de la Fiscalía, así como nos llegó con el caso de Benítez, vamos a responder con la celeridad que siempre hemos respondido. Incluso, recalco, estoy retomando aspectos que tienen que ver con ese debate que se ha generado para luego, obviamente, abordar los otros temas por los cuales lo hemos invitado. ¿Habrá razón entonces, canciller, pensar que de alguna manera es aceptable ese tipo de señalamientos, ya que son varios los funcionarios del gobierno que están bajo esa línea de investigación y que también tienen, digamos, estos nombramientos? Bueno, es que la Constitución establece quiénes son los funcionarios que pueden tener esa posibilidad, pero bajo ninguna circunstancia la Constitución dice que esos funcionarios sean intocables. O sea, ahí la misma Constitución expresa un procedimiento claro de cómo se debe de realizar el procesamiento de estos casos. Y luego, como bien decías, hay diferencias de opinión en este caso particular sobre la aplicación o no de la inmunidad y no le corresponde a la Cancillería zanjar esa discusión. Como te repito, nosotros respetamos las diferentes opiniones siempre y cuando se den pues en el marco de respeto. Estamos en un país de leyes, estamos en un país civilizado donde como seres humanos nos debemos de respetar los unos a los otros. Pero aparte de eso, pues bienvenido cualquier comentario, cualquier crítica, siempre y cuando pues lo que persiga es la mejora de las instituciones del país y la mejora de los servicios que brindamos a nuestros compatriotas. Sabemos que, y quiero recalcar esto, sabemos que son investigaciones y no quiero estar desde luego en esa esfera de condena de funcionarios porque no lo es así. Pero pregunto, solo para ir cerrando un poco este ciclo, ¿existen requisitos idóneos para que se hagan nombramientos y se les otorguen este tipo de, digamos, de nombramientos como embajador en misión especial? Sí, la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático establece claramente cuáles son los requisitos. Incluso la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático no te establece un requisito de título universitario obligatoriamente, pero cada vez más lo hemos ido acreditando ese requisito. Por eso creamos la Academia Diplomática, por eso hemos estado capacitando a nuestro personal diplomático para que nuestra gente tenga un título no solamente de licenciado, sino también un título de maestría. Por aquí estoy buscando los requisitos, aquí está. Poseer título de bachiller en ciencias y letras, acordémonos que esta ley es del siglo pasado, de profesor normalista o cualquier otro título académico, o ser egresado de una escuela diplomática. Entonces, ese es el requisito fundamental, es un requisito que se cumple en el caso del presidente Reyes, sabes, él ha hecho estudios incluso de maestría, etcétera. Entonces, sobre ese punto, pues, hay una consideración legal que está establecida en la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático. ¿No se le consultó a usted a la hora de hacer este nombramiento, o es Cancillería o es el gobierno el que solicita Cancillería?
este proceso? Digo, para el hecho de en algún momento plantear que frente a una situación como la que se ventila públicamente, insisto, no estoy condenando, estoy hablando del debate de investigación que hay, para poder advertir lo no conveniente, seguramente que podría haber sido esto. Bueno, como te decía, es un análisis que venía haciendo el presidente desde la perspectiva de otorgarle mayor nivel de interlocución al presidente Proeza, y el presidente hizo la propuesta de que se procediera a ese nombramiento. Ese nombramiento se realizó la semana pasada y en ese momento pues yo ya estaba cumpliendo mi misión en Turquía, que me gustaría también que conversáramos sobre ese tema. Claro, por supuesto. Y en ese momento estaba de encargado del despacho el viceministro Castaneda, que fue quien procedió a realizar el nombramiento, pero es totalmente válido como encargado del despacho. Ok, voy a hacer una pausa comercial, canciller. Sé que hay temas de mucho interés, de mucha prioridad, pero quiero aprovechar cuando regresemos a hablar también de la posición que tiene el gobierno salvadoreño frente a esta situación que se vive en los Estados Unidos, y más aún cuando el gobierno del presidente Donald Trump ha cuestionado y ha criticado precisamente las políticas del anterior gobierno del presidente Barack Obama, donde él argumenta que a partir de esa, digamos, débil política migratoria, se permitió que grupos delincuenciales en algún momento se formaran en los Estados Unidos. Esto trae consigo, obviamente, la gran pregunta, porque en ese río revuelto, desde luego, se vienen buenos y malos. Y queríamos saber qué es lo que, de alguna manera, el gobierno salvadoreño piensa tratar este tema, particularmente cuando arrecia la situación contra todos los inmigrantes en los Estados Unidos, donde tal vez por alguna pequeña falta, estos también se están viendo afectados. Hay muchas redadas también que se están generando, hay reportes de personas que están siendo deportadas simplemente por estar en lugares que no deben de estar. Entonces, queríamos conocer un poco la impresión sobre este tema. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. Vamos a la pausa. Claro, siempre bien se focalice de la manera adecuada, va a dar buenos resultados. Nuestros hijos están yendo a otros países inmigrando que se arriesgan ellos sus vidas, por eso es bien importante que haya programas de esos acá. Me parece una excelente idea, ya que es debido a eso que muchos jóvenes se van para otros países por la falta de oportunidades que no hay en este país. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa esta noche a las 8 por Canal 19. Antes de continuar con otros temas en el abordaje con el Canciller de la República, quiero recordarles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Ahí está, Pollo Campestre con su gran promoción de la manota. Bueno, sin duda alguna a ustedes como, digamos, países que pertenecen, o a nosotros como países que pertenecemos al Triángulo del Norte, canciller, nos hace pensar que la situación es muy compleja cuando se trata de buscar y mancomunar esos esfuerzos, sobre todo cuando también se reconoce que gran parte del problema en Estados Unidos existe, de grupos delictivos, de grupos de pandillas que obviamente han sido a lo largo de los años anteriores deportados, y que esto ha venido a crear un gran problema también con nosotros. Esto trae consigo las grandes preguntas. ¿Cómo el gobierno salvadoreño examina esta situación? Y más aún cuando las autoridades de los Estados Unidos reconocen que el problema es tan serio, pero que verdaderamente van a tener que actuar con mucho más drasticidad para poder deportar a todo aquel inmigrante que verdaderamente haya cometido hechos delictivos en los Estados Unidos. Bueno, vamos a tratar de explicar por partes esto. En primer lugar, sobre los miembros de las organizaciones criminales, nosotros estamos de acuerdo con la administración Trump de
un mensaje claro. No importa dónde estén, el brazo de la justicia los va a alcanzar. Sea en Estados Unidos, sea en El Salvador, El sea delincuente, en cualquier... el migrante... Sí, por eso dije, de las organizaciones criminales. Y ahí hago la diferenciación. No es lo mismo estar en una organización criminal como las pandillas o como los grupos de narcotraficantes a haber cometido una infracción menor en los Estados Unidos, que la acumulación de 2 o más infracciones menores también puede ser catalogado en Estados Unidos como tener un antecedente con la ley. Con los primeros, incluso en la reunión que tuve con el general Kelly, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, hace unos 15 días, hablábamos claramente. Estados Unidos nos va a facilitar más detalles de estas personas para que estas personas sean detenidas o sean monitoreadas si son regresadas a El Salvador. Ahí, por ejemplo, en ese mecanismo se logró detener ya a uno de los 100 más buscados de los cabecillas de los grupos criminales. Y por cierto, quiero decir que de esos 100 más buscados ya se logró neutralizar a 71 miembros de esos 100 más buscados de cabecillas de los grupos criminales. Entonces, lo que acordamos con el secretario Kelly fue que vamos a pormenorizar el acuerdo que tenemos para compartir información y que Seguridad Nacional nos va a dar información más específica de estos casos, que no son los más, sino que son los menos, ¿verdad? Porque hay que diferenciar cuando viene gente con antecedentes de conflicto con la ley en Estados Unidos, no quiere decir que sean criminales. Una pequeña parte son gente vinculada a las organizaciones criminales, otra parte son gente que se le ha acumulado 2 delitos como faltas de tránsito, como violencia intrafamiliar, etcétera, que no quiero decir que no sean importantes, pero que no están en el rango del crimen organizado transnacional. Entonces, sobre el primer grupo, que es el menor, ya definimos con Estados Unidos cómo vamos a proceder y el brazo de la justicia los va a alcanzar a estos asesinos, estén donde estén. Y en ese punto tenemos plena coincidencia con el gobierno de los Estados Unidos. En los otros grupos de personas retornadas, personas que han tenido antecedentes menores con la ley de los Estados Unidos, bueno, yo siempre he dicho, Estados Unidos y El Salvador somos países de leyes y hay que respetar las leyes donde estemos, ¿verdad? Y vamos a buscar entonces para estas personas mecanismos de reinserción productiva aquí en el país. Ok, detengámonos en lo primero, canciller. El gobierno del presidente Trump dice 0 tolerancia para estas personas, ¿cierto? ¿No? Y estamos totalmente de acuerdo con eso. Aquí viene la pregunta, ¿puede el país soportar una masiva deportación de estos grupos delictivos? ¿Y por qué estamos hablando de masiva deportación? Es lo mismo que a inicio de la gestión del presidente Trump, que dijeron, va a haber deportaciones masivas, van a mandar a todos los que no tengan documentos en los Estados Unidos, y eso no sucedió. Tampoco es el caso. Estamos hablando que son el menor número de casos en esa categoría. Y estamos hablando también de que si hay una de esas personas que ha cometido un delito grave en los Estados Unidos, tiene que responder en las cárceles de los Estados Unidos por esos delitos graves. Entonces, bajo ninguna circunstancia estamos hablando de deportaciones masivas de miembros de las organizaciones criminales. Pero sí estamos hablando que en aquellos casos que son los menos, que se dé una deportación, Estados Unidos nos va a proporcionar todo el historial de estas personas para nosotros darles el respectivo seguimiento. Y sobre eso ya establecimos acuerdos verbales que se van a traducir en una reforma al memorándum de entendimiento que tenemos con DHS para que se pormenorice la información. Acuerdos verbales, digo, con el secretario Kelly, el secretario de Seguridad Nacional. Entonces yo veo que sí debemos de estar, vamos a decirlo así, preparados, pero tampoco disparar las alarmas como para pretender que aquí vamos a tener una deportación masiva de pandilleros, porque no es el caso al que estamos asistiendo en este momento. A ver, pero aún siendo en menos porcentaje estos grupos, como usted bien lo califica, hay que reconocer, canciller, que de poco en poco en el país, con estas deportaciones a lo largo de los años anteriores, este fenómeno creció y nos tiene un gran problema de delincuencia.
Bueno, depende cómo lo veas, porque desde hace un año hemos logrado reducir los homicidios en más de un 50%. ¿Y por qué los hemos logrado reducir? Porque hemos aplicado un plan integral que comprende prevención, persecución del delito sin contemplaciones, reinserción de las personas en conflicto con la ley y el fortalecimiento de las instituciones de combate al crimen. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ese plan integral, aplicarlo junto con los otros países del Triángulo Norte, ya lo estamos haciendo, aplicarlo junto con Estados Unidos, aplicarlo junto con México, y ahí vamos a tener los resultados. Para que tengas una idea también, las llegadas de personas a la frontera sur de los Estados Unidos se redujeron en marzo un 30% respecto a febrero de este mismo año, y respecto a marzo del año pasado se redujeron en un 50%. Eso significa que el paquete de medidas que estamos aplicando como parte del plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte están funcionando, y las mejoras en la seguridad aquí en el país están siendo claras y las personas ya la están empezando a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas, esos criminales, que tienen antecedentes? Pues la policía los tendrá que recibir en el aeropuerto y tendrá que darles el tratamiento, y si esas personas ya tienen un antecedente en el país, ahí mismo van a ser detenidas en el aeropuerto. No vamos a andar con contemplaciones, y en ese punto estamos de acuerdo con la administración Trump. No puede haber cabida para estos grupos criminales en ninguna parte del mundo. Bueno, ahí está el elemento clave por el cual hacía énfasis con la pregunta, porque cualquier salvadoreño canciller, que nos ve hoy, reconoce que hay esfuerzos de parte de las autoridades, pero también quisiera saber cuál es el plan que se tiene para saber que en una deportación, por muy mínima que sea, ¿qué se va a hacer con aquel delincuente? Ya lo expliqué. Que viene lo primero que hicimos fue discutir el tema con el secretario Kelly. En la reunión que estaban con hace 15 días políticos. No. Esa fue una visita que realicé, acompañado por el presidente de la Asamblea Legislativa, y ahí discutimos con él este tema, porque pues claro, es un tema que a nosotros nos preocupa también, y quedamos en que en esos casos cada vez se va a compartir información más detallada. Como te decía, gracias a que se comparte esa información, hace unos días capturamos a uno de los 100 más buscados, ahí en el aeropuerto, venía deportado y ahí mismo le caímos. Ya son 71 de los 100 más buscados que hemos logrado neutralizar, ¿verdad? Entonces, el primer paso es que se comparta más información a detalle por parte de los Estados Unidos. El segundo paso es que nuestras fuerzas policiales van a estar en la posibilidad de que si esta persona tiene antecedentes y si la Fiscalía ha girado alguna indicación al respecto, detener allí mismo en el aeropuerto a esa persona. Y en tercer lugar, un mecanismo de monitoreo para aquellas personas que no tengan antecedentes aquí, pero que vengan referidos con algunos antecedentes de los Estados Unidos. Y no vamos a permitir que esas personas vengan a volver a montar sus actividades criminales aquí en el país. Este nuevo gobierno estadounidense ha dicho cero tolerancia a estas personas. ¿Esto no se hacía antes o se está trabajando de una manera más coordinada que el gobierno anterior en cuanto a esa facilitación de información que permita al gobierno salvadoreño tener no solo el control de quién viene, que es mínimo, que usted dice, pero que también estas personas pueden ser detenidas inmediatamente? Coordinación siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora ha habido más presencia en los medios del tema por algunos crímenes atroces que han sido cometidos por criminales vinculados a estas bandas de pandillas, ¿no? Ahí el asesinato de una niña en el área de Maryland, de Washington, D.C., etc. Entonces eso dispara más las alertas de las autoridades de los Estados Unidos y eso hace pues que se endurezcan los procedimientos. Pero coordinación efectivamente siempre ha habido y siempre hemos estado de acuerdo que ese tipo de grupos criminales hay que combatirlos de diferentes maneras con un plan integral que contemple, por supuesto, en uno de sus pilares la persecución del delito. El presidente es muy enfático a la hora de abordar el tema. ¿Cómo interpretan ustedes ese énfasis que tiene el presidente Trump cuando habla
de que va a ser, desde luego, redadas inmediatas de grupos, independientemente, y ahí van buenos y malos, ¿no? En este sentido Sí, pero hay que aclarar, y eso es lo que conversaba con el secretario Kelly, la prioridad son las personas con antecedentes criminales graves, no son las personas que no tienen documentos. Eso lo han dejado muy claro y hasta este momento, bueno, volvemos a las cifras. Sí. En marzo de este año, las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador se redujeron en un 8%. Yo no quiero decir que eso va a ser así todo el año, pero esa cifra contrasta con aquellas visiones, digamos, extremadamente alarmistas que planteaban que íbamos a tener deportaciones masivas en los primeros meses de la administración Trump. Yo sé que en los próximos meses puede ser que suba un poco, puede ser que baje la deportación, pero no estamos en los niveles alarmantes que se había predicho que iba a suceder. Y es muy importante que conversemos también las cosas que de manera proactiva estamos haciendo con la administración. Por ejemplo, estamos preparando para junio una conferencia sobre seguridad y prosperidad al más alto nivel de los gobiernos del Triángulo Norte de los Estados Unidos, invitando también a otros gobiernos amigos como Canadá, como México, Colombia, Costa Rica, Panamá, y esa conferencia va a ser muy importante para darle un nuevo impulso al plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Entonces, estamos trabajando de manera proactiva para resolver las necesidades de nuestra gente aquí, para incentivar a que nuestra gente se quede aquí, pero al mismo tiempo, ya particularmente como gobierno y en alianzas con diferentes sectores, estamos llevando una agenda muy agresiva en el buen sentido de la palabra para la protección de los derechos de nuestros compatriotas, buscando asesoría legal. Gracias a la Asamblea Legislativa vamos a tener algunos recursos mínimos para contratar abogados especializados. Ya contratamos algunos y ellos lo que están haciendo es asesorando a cada compatriota para que cada caso lo lleve a las cortes de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos. ¿Es más incluyente o excluyente este nuevo gobierno de la administración Trump frente a este tema que obviamente a ellos les preocupa muchísimo? Quiero dejar planteado este tema cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde también estar participando @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Recuerde, siempre tenemos temas de mucha importancia para usted. Astrid Ábalos y este servidor, no se lo pierda por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. No se lo pierda. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Vámonos a conocer el estado de tráfico en una de las importantes arterias de ingreso hacia lo que sería la conexión del sector de Santa Elena, así como también la carretera panamericana y por supuesto lo que sería el Boulevard Sur de Santa Tecla en el sector de las colinas. Ahí vemos en el redondel de este sector de la Utila, ¿verdad? Del sector de la colonia Utila, cuál es el tráfico que se genera a raíz también de los trabajos de ampliación que está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas. Así está la situación de tráfico. Tome en consideración usted estas imágenes. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza en su automóvil, en su tablet, a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Ahí estamos, Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio, las dos cuentas autorizadas para que usted pueda compartirlas con sus contactos. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Lo primero que tiene en mente es mira, abusa, digamos. En cambio, así tal vez incentiva más a que estudien o se preparen. Está bueno que les estén brindando nuevas oportunidades para que no puedan emigrar a otro país. Si el gobierno hace algo para ayudarles a que puedan crecer tanto en conocimiento, sea en estudios y tanto espiritualmente, porque los valores son importantes, creo que no habría tantos jóvenes emigrando a otros países, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza fuera de nuestras fronteras. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños que nos están sintonizando en los Estados Unidos particularmente y donde nos hemos detenido para examinar un poco el comportamiento de la política migratoria de la administración Trump, muy comparativa con lo que se hacía y su efecto per se en países como el nuestro. Solo para cerrar ese punto, porque es bien importante lo que usted señalaba del esfuerzo conjunto y de la información que se genera entre el gobierno de los estadounidenses y el nuestro. ¿Cómo se les hará ese monitoreo a los que tienen antecedentes allá, pero que no tienen antecedentes aquí? Sobre todo porque la ley y bajo qué figura legal se estaría persiguiendo el delito si no han sido cometidos acá en nuestro país, canciller. Bueno, ese ya es algo que determina el Ministerio de Justicia y Seguridad, no nos corresponde a nosotros como Cancillería, pero pues hay mecanismos. Nosotros, por ejemplo, tenemos los programas de vinculación territorial, saber a dónde va esta persona, saber dónde va a estar, lo mínimo necesario para ver cuál es el radio de actuación de esta persona. Pero quiero ser muy enfático en algo, Ernesto. No podemos hacer que paguen la mayoría de justos por unos pocos pecadores. La mayoría de nuestros compatriotas en Estados Unidos son gente trabajadora, gente honrada, que se faja hasta en 3 turnos, aportando a la economía de los Estados Unidos y aportando a la economía de El Salvador. Entonces, yo no voy a permitir jamás que se opere con ese estigma de que son miles y miles de salvadoreños delincuentes que viven en los Estados Unidos. Eso no es cierto. La mayoría de nuestros compatriotas son gente trabajadora, honesta, y lo reconocen las mismas autoridades de los Estados Unidos. Siempre que me encuentro con funcionarios en Estados Unidos me dicen, mira, los salvadoreños tienen una fama de ser laboriosos, de ser creativos, etc. Yo no me canso de decir que el jefe de operaciones de una de las compañías que reconstruyó el Pentágono después de los ataques terroristas era un salvadoreño. Entonces no podemos permitir que se estigmatice a nuestros compatriotas. Y ahí, en eso estamos de acuerdo también con las autoridades de los Estados Unidos. Por eso es clave perseguir a aquellos pocos criminales que operan y que hacen pedazos la reputación de nuestro país con su actuación, y esos deben de pagar por sus crímenes, estén donde estén. El brazo de la justicia siempre los va a alcanzar, estén donde estén. Bueno, a todo el que comete un delito debe estar claro que más temprano que tarde lo va a alcanzar el brazo de la justicia, esté donde esté. Entonces, esa parte quería dejarla bien clara. Nosotros tenemos una coordinación lo más estrecha posible con el gobierno de los Estados Unidos. Creemos, que esta conferencia sobre prosperidad y seguridad que vamos a organizar en junio nos va a dar nuevas pautas. El secretario Kelly tiene mucha apertura al respecto del tema y, por cierto, te quiero decir que tenemos muchas coincidencias con Estados Unidos. Estamos de acuerdo en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra los traficantes de personas que se lucran con el dolor de nuestra gente. Y sobre todos esos puntos estamos haciendo cosas en conjunto, estamos compartiendo. ¿Hay una buena coordinación con esta nueva administración, como lo decía anteriormente? Totalmente, hay una buena coordinación. Yo recuerdo que ya los mandos medios de DHS, al salir de la reunión con el secretario Kelly, me decían, mira, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos de la coordinación que tenemos con Migración de El Salvador, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Justicia y Seguridad en general, y estamos muy satisfechos de los resultados que están teniendo en el Plan El Salvador Seguro. ¿Facilita esa información de estos criminales cuando son deportados? Sí. Ese es el punto, y por eso dije voy a detenerme un poco ahí. Sí, claro que la facilita, pero vuelvo y repito, no es esa gran cantidad de gente, sino que son casos aislados, ¿no? Y que no podemos, por esos casos aislados, ir creando un estigma de que todos los salvadoreños que están en Estados Unidos son criminales. Hay un vaso de comunicación entre Cancillería y el Ministerio de Seguridad, particularmente en ese trasiego de información que es necesaria, totalmente, sobre todo cuando son personas que han cometido delitos en los Estados Unidos. Y estamos también explorando ampliar nuestras agregadurías policiales, sobre todo en Estados Unidos, para que
un programa que tenemos contra la extorsión en Estados Unidos sea más efectivo y se cumplan diligencias más rápidamente. Entonces sí estamos trabajando de manera totalmente coordinada, en este caso con Justicia y Seguridad. Está muy activa y con las autoridades de Estados Unidos. Está muy activa digamos, como el plan Alianza para la Prosperidad. Recientemente hubo una reunión de los partidos políticos también salvadoreños en la Embajada de los Estados Unidos. Sí, fue una reunión, entiendo yo, para proporcionarles más información sobre el plan de la Alianza, sobre cómo se van a ejecutar los recursos, etcétera. Justo hoy por la tarde voy a tener una reunión con el canciller de Guatemala y el ministro de la Presidencia, coordinador de la Presidencia de Honduras, para trabajar en esas líneas generales de la Conferencia de Seguridad y Prosperidad de junio. Entonces el tema se está moviendo, estamos moviendo también el lobby para la aprobación de los recursos en el año fiscal 2017, que se dejaron solicitados por el presidente Obama a razón de $1.000 millones. Como saben, para el año fiscal 2016 nos aprobaron 750 millones de dólares. Entonces vamos a seguir insistiendo en ese tema y vamos a seguir coordinando, sobre todo en aquellos temas, en aquellos aspectos, que son de interés común para los Estados Unidos y el Triángulo Norte. Fíjese que en ese otro aspecto relacionado con lo que podría ser el tema de la deportación masiva de criminales de los Estados Unidos. No habrá deportación masiva de criminales. Insiste en que no habrá. No habrá. No. Así como no hubo deportación masiva de personas indocumentadas, aquí se decía en muchas partes que a partir del primer día íbamos a tener aquellos montones de personas indocumentadas deportadas. Y ya te dije, en marzo se redujo en un 8%. Y es cierto, están ocurriendo redadas en Estados Unidos, pero como te digo, cada caso de compatriotas que no tengan antecedentes criminales, lo vamos a apelar asesorando a esos compatriotas de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Parece que el término masivo como que no encaja muchísimo en esa valoración. Entonces estaban confundidos los fiscales de la región centroamericana recientemente cuando externaron su preocupación precisamente por ese mensaje que mandó el gobierno estadounidense de deportar masivamente, decían ellos, ese fue el término, y lo voy a transcribir textualmente. Fiscal generales aseguran que deben prepararse ante la amenaza de una deportación masiva vinculada a estos grupos porque traería más problemas a la región. Bueno, si es que yo te dije, nosotros también estamos claros que debemos estar preparados, pero una cosa es el statement que uno hace, la declaración que uno hace, y otra cosa es que si tú me preguntas, como me acabas de preguntar, ¿y qué van a hacer con las deportaciones masivas? Y yo no te aclaro el concepto, solo te respondo, nos vamos a preparar, pues tú seguramente vas a reportar, el canciller Martínez dijo que se iban a preparar para las deportaciones masivas, que es aproximadamente lo que sucedió con los fiscales. Entonces, la verdad que, discúlpame que sea tan puntillante en eso, pero a mí me gusta llamar las cosas por su nombre y no me gusta generar alarmas innecesariamente. Yo siempre he dicho, no debemos subestimar el fenómeno, pero tampoco debemos sobreestimarlo. Debemos de verlo en su justa dimensión. Mira, créeme que nosotros monitoreamos a diario lo que ocurre en cada estado de Estados Unidos, en las redadas, lo que ocurre en la frontera sur de los Estados Unidos, la gente que está viniendo, cómo está viniendo, etcétera. Y cuando decimos las cosas, las decimos con conocimiento de causa. Ok, en esas redadas y en esas deportaciones normales, voy a utilizar el término normal, que hace Estados Unidos, de 10, ¿cuántos son los que traen antecedentes criminales, por ejemplo? Hay que diferenciar, y vuelvo y repito, los antecedentes criminales, que es la acumulación de 2 o más faltas leves en Estados Unidos, de lo que son antecedentes criminales graves, ¿verdad? De eso, de 10, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor una persona que viene con antecedentes criminales graves, cuando mucho. Entonces, por eso digo, veamos las cosas en su justa dimensión. O sea, están categorizadas entonces las faltas o las fallas por las cuales se ha cometido se nos comparten los antecedentes, sobre todo cuando es una persona
que tiene antecedentes criminales graves. Cuéntenos, El Salvador, el interés de participar en esta reunión en Estambul, en Turquía, junto a países del SICA. Vamos a, desde luego, hablar de ese tema cuando regresemos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted nos escriba, participe y formule sus comentarios y preguntas a través de estas cuentas en Twitter que están disponibles para usted. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Vámonos entonces ahora a la carretera panamericana, tal y como lo habíamos mencionado anteriormente. Si usted piensa salir del sector de Santa Elena, pues sepa usted con estas imágenes a qué se va a enfrentar. Prácticamente tenemos una especie de tráfico cargado, ¿verdad? Pero que también se mueve, ¿verdad? Para que usted pueda de alguna manera entender de que es una situación compleja que se genera siempre en este sector, casi en la conexión frente a la Basílica de Guadalupe. Así es que tenemos tráfico lento en esta zona, pero sí bastante recargado. Así está el tráfico en esta importante arteria de la ciudad capital, viniendo del sector de Santa Tecla hacia la Ceiba de Guadalupe. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Aprovechamos cada pausa para retomar un tema o abordar otro tema con la presencia del canciller acá en nuestro país, Hugo Martínez, en nuestro programa de el canciller Hugo Martínez. A ver, ¿con qué propósito se llevó a cabo esta reunión de cancilleres de la región en Estambul? Esta reunión es una reunión que se da en el marco del diálogo que acordamos ya en 2015 entre SICA y Turquía. O sea, todos los 8 países del SICA estuvimos presentes y la idea es dinamizar la cooperación, el comercio y la inversión entre Turquía y el SICA. Ya el año pasado, Turquía dio una cooperación, digamos modesta todavía, pero que nos fue de mucha utilidad, de $1 millón para combatir la epidemia del Zika. Es decir, del Zika con Z. Sí, la reunión es correspondiendo a la cooperación que dio en su momento. Sí, es que tenemos acordado un mecanismo de reuniones bianuales entre Turquía y El Salvador. Esa reunión fue decidida hace mucho tiempo. Prácticamente decidimos en 2015 que en 2017 nos íbamos a reunir en Turquía. O sea, los tiempos en la diplomacia son así. No son los tiempos como cuando uno llega a un bar y decide qué trago se va a tomar. Bueno, no son viajes de placer, porque en algún momento alguien decía, bueno, el canciller en Turquía después de Semana Santa. Sí, por eso digo, hay gente que le gusta opinar de relaciones internacionales y no se le dan los temas de relaciones vi una carta que internacionales, se les dan más los temas de los tragos, de los bares y esas cosas. Pero lo que hay que decir, Paolo Luer escribió algo lo que hay que decir, semana, ¿no? Bueno, ese calificativo no sé si encaja, ¿verdad? Pero lo que hay que decir es que los tiempos en la diplomacia son así. O sea, las decisiones se toman con mucha anticipación. El diálogo SICA-Turquía lo establecimos en 2015 y ya sabíamos que se iba a dar esta reunión en 2017. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, Turquía dijo, voy a seguir dando cooperación no reembolsable para el SICA. Turquía aceptó que viene una delegación de expertos en el tema sísmico, que ellos han tenido una experiencia exitosa en el tema. Viene una delegación los próximos meses a colaborar con nosotros en el tema de los enjambres sísmicos. Y toda esa es cooperación financiera no reembolsable de parte de Turquía. Acordamos con Turquía también hacer en el último trimestre de este año o el primer trimestre del próximo año una rueda de negocios de empresarios turcos que vengan a invertir aquí
a El Salvador. Y te digo, Turquía es una potencia emergente, una potencia regional emergente increíble. Turquía acaba de abrir, por ejemplo, vuelos directos a Bogotá, a Panamá, acaba de abrir embajada de Turquía en Bogotá también, en Costa Rica, en Guatemala. Estamos viendo si se abre una embajada de Turquía aquí. Abrió Turquía la Agencia Turca de Cooperación en México, TICA, y esa agencia es a la que le hemos presentado ya proyectos de cooperación para este año. Entonces Turquía va a cooperar no solo en los campos de la salud, de la educación, de la agricultura, sino que también vamos a promover más comercio e inversión de Turquía con la región centroamericana y con la región latinoamericana, porque te quiero decir que la reunión no fue solamente de SICA y Turquía, de los 8 países del SICA y Turquía, sino que también tuvimos una reunión de la CELAC con Turquía. Que son dos escenarios diferentes, ¿no? Diferentes. Claro, de la CELAC llegamos lo que se llama el cuarteto, que es la presidencia pro tempore que la tiene El Salvador, y los cancilleres de Dominicana, de Ecuador y de Guyana, que integran el cuarteto de CELAC. ¿En qué se diferencian, digamos? Bueno, CELAC aglutina a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, y SICA solo a los 8 países. Pero en su esencia de trabajo, ¿en qué se diferencia? Realmente yo diría pues que el SICA es una experiencia más consolidada. Más regional, más identificada. Sí, y tenemos mecanismos de funcionamiento más específicos, etcétera. CELAC todavía está en construcción, pero los dos son agrupamientos regionales que no tienen que ver en absoluto con lo ideológico, sino con la posición geográfica de los países, y los dos lo que buscan es, a través de la cooperación, el comercio y la inversión con otras regiones del mundo, mejorar la situación de nuestros compatriotas, en el caso del SICA, en todo el espacio SICA, y en el caso de CELAC, en todo el espacio CELAC. ¿Qué tipo de cooperación Centroamérica, El Salvador particularmente puede tener, aparte de lo que usted mencionaba? Pues tuvo una cooperación en el tema de la enfermedad del Zika y otros aspectos de cooperación que pueden haber. Bueno, como te decía, ya ellos van a colaborar en el tema sísmico, no solo con El Salvador, sino que a partir de esa misión que viene El Salvador van a colaborar también a estudiar este fenómeno con Centroamérica, que en Nicaragua se ha tenido también muchos movimientos sísmicos, etcétera, en Guatemala también. Entonces vamos a hacer un esfuerzo regional. En otro aspecto que nos va a colaborar Turquía es en el tema medioambiental, en todos los temas de gestión integral del riesgo y cambio climático, y nos van a colaborar en el comercio, pero de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque ellos tienen una experiencia muy grande en este campo y probablemente van a dar alguna cooperación, no solo técnica, sino financiera, en el campo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay resultados concretos de la visita y es un diálogo que se continuará en 2 años. Seguramente la reunión SICA-Turquía será aquí en alguno de los países del SICA que le corresponda a la presidencia pro tempore. Para el caso fue en Guatemala en 2015, hoy le tocaba en el lado turco, ¿verdad? Y luego en 2019 tocaría en el lado centroamericano. La nuestra es presidencia pro tempore, ¿no? Sí, nosotros presidimos ahora mismo CELAC, pero el SICA lo está presidiendo Costa Rica. Sí, no me refiero al caso de CELAC. ¿Por qué razón? Porque hubo consenso de todos los países de que fuera El Salvador quien llevara la presidencia pro tempore. Fíjate, eso es muy interesante. Nosotros no lanzamos candidatura para la presidencia de la CELAC. Normalmente se lanza candidatura. Nosotros no lanzamos, y es por la credibilidad internacional que tiene El Salvador que todos los países nos pidieron que asumiéramos la presidencia pro tempore. Había otras candidaturas, esas candidaturas no lograban consenso, entonces en aras del consenso nos pidieron a nosotros que consideráramos la posibilidad. Nosotros dijimos sí, vamos a aceptar esa responsabilidad, y por supuesto que no hubo ningún problema. Por unanimidad se decidió que El Salvador ostenta la presidencia. Hablando de credibilidad, qué interesante el punto. ¿Qué posición asume El Salvador frente a la crisis que vive Venezuela, por ejemplo? Me parece que es importante conocer la postura. La posición de El Salvador es la misma que el secretario general de Naciones Unidas y que su santidad el Papa Francisco. Nosotros estamos por el diálogo con resultados concretos que permitan superar esa crisis lo antes posible.
Hay gente que dice, y por cierto, vi una persona que se autonombra columnista diciendo que hay que derrocar a Maduro de la forma que sea. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Hay que matar al presidente Maduro? ¿Hay que hacer una guerra civil en Venezuela? ¿O a qué se refiere? O sea, no hay salida en Venezuela si no se toma en cuenta a los dos sectores. Y estos dos sectores deben de ser responsables y parar la situación de violencia que se está dando en Venezuela. Y ese es el llamado que nosotros hemos hecho. Fíjate que además de todo esto, yo hablé en el marco que estaba visitando Turquía el viernes por la tarde, ya no me pude juntar con el cardenal Parolini, que es el secretario de Estado del Vaticano, pero hablé con él sobre Venezuela por teléfono, porque el plan original era visitarlo, pero pues mi agenda se extendió hasta el viernes ya bien tarde, porque tuvimos una audiencia con el presidente de Turquía también, y hablamos por teléfono y compartimos la preocupación sobre la situación de Venezuela. Y hablamos de qué caminos se podían tomar, siempre atendiendo el llamado que hizo su santidad el Papa Francisco, que debe de haber una salida política a la crisis en Venezuela. Pero esos llamados que hace alguna gente Paolo Luers, particularmente, a derrocar de la forma que sea, dicen, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De una insurrección, de un asesinato? ¿De qué estamos hablando? Ese tipo de llamados nosotros no los apoyamos, porque eso es incentivar la violencia, eso es incentivar que hayan más muertos en Venezuela, y nosotros no queremos ningún muerto más ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Así que vamos a trabajar incansablemente. Por eso le hablé al secretario de Estado del Vaticano, por eso estoy hablando con varios presidentes, con varios cancilleres, para que se dinamice el diálogo y hayan resultados concretos. No hay salida. Mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un cambio de gobierno y llega la oposición al gobierno como sea? Siempre va a haber la otra mitad de Venezuela que va a estar en la oposición. Entonces, lo que tienen que comprender los venezolanos y lo que tenemos que comprender todos los demás en el mundo es que debe de haber una salida política al problema de Venezuela. Nosotros lo vivimos, Ernesto. Nosotros tuvimos una guerra civil y no queremos que nadie más tenga una guerra civil. Y la superamos por la vía del diálogo y la negociación. Y aquí no es cierto que la mitad de los salvadoreños, bueno, a mí siempre, a veces me critican porque trato de simplificar las tendencias electorales de la siguiente manera. Un partido, el partido del FMLN, tiene un voto duro de 1/3 del electorado. Arena tiene aproximadamente otro tercio del electorado. Ese tercio no se va a ir del país. O sea, tenemos que convivir entre nosotros. Lo mismo pasa en Venezuela. Basta ya de estar haciendo llamados a la violencia, basta ya de estar haciendo llamados a que los venezolanos se maten entre ellos. Hay que hacer llamados a que los venezolanos resuelvan de acuerdo a su ley, a su constitución y a sus procedimientos este problema que tienen en este momento, y que es un problema serio. A ver, ¿por qué en su posición no me menciona el rol o el papel de la Organización de Estados Americanos? Solo me habla de Naciones Unidas y me habla del Vaticano en esto. Bueno, porque en la OEA no hay consenso. No hay consenso sobre cómo proceder en el caso de Venezuela. ¿Cómo valora usted como canciller el papel del presidente de la OEA frente al tema de Venezuela? El secretario general de la OEA. Mira, yo la verdad no estoy aquí para hacer valoraciones personales, pero lo que sí te quiero decir es que cada persona o cada institución que quiera mediar en un conflicto, que quiera resolver un conflicto, tiene que lograr la aceptación mínima de ambas partes. ¿Por qué se resolvió el conflicto aquí en El Salvador con la intermediación de Naciones Unidas? Porque las dos partes aceptaban, por el peso histórico y la imparcialidad que Naciones Unidas tenía, aceptaban el rol de Naciones Unidas. ¿Por qué en Venezuela aceptaron la intermediación de UNASUR con los 3 expresidentes y el acompañamiento del Papa? Porque esas entidades tenían la credibilidad de los dos sectores que están en la situación en Venezuela. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si lo mismo, ¿por qué en Honduras aceptaron a 7 cancilleres que mediáramos en la situación
lamentable que atravesó Honduras en 2009, porque los dos sectores estaban de acuerdo, porque los cancilleres que estábamos ahí tratábamos de tener un papel de altura, de no insultar a ninguno de los dos sectores, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Para unos, el secretario general de la OEA está jugando un papel demasiado parcial y para otros un papel muy imparcial. ¿Cuál es la valoración que tiene? Como te digo, yo no voy a hacer una valoración pública sobre la labor del secretario general. Él es y debería ser el representante de todos los países que conforman la OEA y cualquier observación se la voy a trasladar a través de los canales diplomáticos. ¿Significa que la postura de El Salvador frente a la OEA siempre va a ser de un rechazo, de un intervencionismo o de una declaratoria como la que pasó la vez anterior? No, nosotros no estamos rechazando nada. Nosotros lo que estamos promoviendo es un diálogo con resultados lo antes posible. Nosotros estamos por el diálogo, respetamos la posición que pueda tener cualquier otro país, respetamos incluso aquí en El Salvador la posición que puedan tener cualquier otro sector. Pero la pregunta que yo hago es, cuando se tiene esa posición diferente, que es respetable, o sea, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que se imponga a un sector sobre el otro, que aniquilen a toda costa, como dice ahí en un editorial, al otro sector. ¿Creen ustedes que realmente esa es una solución que va a poner fin a la violencia en Venezuela? De las experiencias que yo he visto en el mundo, ninguna experiencia donde se llame a la violencia y se genere más violencia, resuelve los problemas de violencia en un país determinado. Y ahí tenemos los ejemplos, ¿verdad?, de Gandhi, por ejemplo, de toda una serie de gente inspirada en la paz, en el respeto, que han logrado a través de ese ejemplo de paz resolver situaciones tan difíciles en el mundo. Entonces, ¿por qué incluso si resolvimos un conflicto armado aquí en El Salvador por la vía del diálogo y la negociación, por qué no vamos a resolver en Venezuela, o no van a resolver, perdón, los venezolanos esa situación interna que tienen? Pero yo te digo, si se tiene otras alternativas, pongámoslas, pero que no me digan aquí que hay que hacer una guerra civil en Venezuela, que hay que hacer unos actos violentos, sean del lado que sea, porque eso a lo que va, la violencia en realidad engendra más violencia y eso es lo que nosotros no queremos. Canciller, ¿ha habido alguna repercusión a propósito, hablando de los Estados Unidos, frente a la posición de no acompañar la aplicación de la Carta Constitutiva de la OEA en el caso de la crisis que vive Venezuela la vez anterior, como en algún momento se especuló y se decía? Incluso entiendo que también la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país mostró su preocupación por esa postura y que podría de alguna manera afectar esa relación de cooperación con El Salvador. Bueno, podríamos tener alguna diferencia de enfoque en este punto, pero lo que hemos hablado siempre con Estados Unidos es que si tenemos 1000 puntos y estamos de acuerdo en 999, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar en los 999 que estamos de acuerdo o nos vamos a dedicar a discutir el único punto en el que no estamos de acuerdo? O sea, la lógica indica que hay que trabajar en los 999 puntos que estamos de acuerdo. Y claro, se ha especulado mucho. Mira, yo me reuní con Marcos Rubio, con el senador Rubio, con el senador Menéndez en la visita que hice a Estados Unidos, a Washington. Y ellos me expresaron su punto de vista y yo lo respeto, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no haya sido cordial la reunión, fue una reunión muy cordial. Ellos están muy comprometidos con la región, con el plan de la Alianza para la Prosperidad. Ambos son amigos de la región y amigos de El Salvador, ¿verdad? Y claro, ellos tienen su punto de vista sobre la situación en Venezuela. Por cierto, yo les expliqué nuestro punto de vista y ya cuando se los expliqué les hace lógica. Porque ¿sabes cuál es el otro problema? Como dice Mario Vargas Llosa en ese su libro de la sociedad o la civilización del espectáculo, nosotros tendemos a resumir las cosas en que es blanco o es negro, ¿verdad? O es porque los políticos nos llevan a entender dos discursos, el de las reuniones, ¿sí?, el de la mesa y lo público. No, porque fíjate, por ejemplo dicen,
es que El Salvador está a favor de Venezuela. Pues sí, claro, nosotros estamos a favor de Venezuela, pero Venezuela no solo es el gobierno, son todos los venezolanos. Y lo digo porque otros estudiosos esa tesis de la sociedad de la especulación, obviamente, o del espectáculo también, otros lo sostienen es que los políticos tienen dos discursos, el de la mesa y el mediático. No, yo siempre tengo el mismo discurso y no puede haber un discurso diferente porque yo no puedo venir a decir aquí algo diferente a lo que hablé con el general Kelly, porque el general Kelly puede decir mañana, miren, no es cierto lo que está diciendo el canciller de El Salvador, no es cierto. Bueno, recordemos que usted es diplomático. No puedo venir a decir tampoco algo diferente a lo que hablé con Marcos Rubio y Bob Menéndez, porque van a decir, no es cierto. Son muy contundentes en expresar y está bien, sus críticas. Está bien, mira, estamos en sociedades democráticas, tanto El Salvador como Estados Unidos son sociedades democráticas. Y ellos tienen todo el derecho a expresar su punto de vista con la contundencia que quieran. Por cierto, son muy respetables sus opiniones y yo siempre lo dije al regresar en otra entrevista, dije, sí, varios de los congresistas me expresaron su preocupación por la posición de El Salvador. Okay. Interesante, me voy a la pausa, la última, y regresamos un poco en el abordaje de algunos temas ya últimos que tenemos en la agenda con el canciller de la República. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias. Aprovecho estos últimos minutos, canciller, para poderle preguntar sobre aspectos que tienen que ver con el quehacer electoral en nuestro país. En algún momento, y sobre todo aprovechando hablar sobre su futuro político, ¿se cree que usted es una persona candidatable, presidencialmente hablando, en el FMLN? ¿Hay aspiraciones de esa naturaleza en su agenda? Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, ese es un punto que se debe discutir más adelante. En este momento mi tarea fundamental es el trabajo en la Cancillería, pero como lo he dicho en otras ocasiones también, cuando uno está en la función pública tiene que valorar las diferentes alternativas, pero no es el momento ahora para discutir sobre ese asunto. Cuando sea el momento o cuando yo tenga una decisión al respecto, pues por supuesto que la compartiré con ustedes. Pero no descarta buscar una candidatura presidencial. Es que mira, cuando tenga una respuesta a esa pregunta, pues te la compartiré. En este momento no he hecho una valoración a profundidad sobre el tema. La voy a hacer cuando sea el momento de hacerla y tomaré la decisión en ese momento, ¿verdad? ¿Qué compromisos debe asumir cualquier candidato presidencial teniendo como escenario lo que usted por experiencia como diplomático tiene? Y especialmente para posicionar mejor. Pues yo no sé si compromisos, pero mira, aquí en El Salvador lo que es urgente es la búsqueda de consensos. Si nosotros nos dedicáramos menos a pelear y más a hacer, creo que El Salvador estaría en un punto de desarrollo mayor. Por eso es que yo estoy totalmente de acuerdo y apoyo el llamado que hizo el presidente a una nueva generación de acuerdos de paz. Invitó el presidente a través de mi persona a Naciones Unidas. Naciones Unidas ha nombrado un facilitador, el diplomático Benito Andión, y está él conversando con los diferentes sectores para sacar consensos en temas como el crecimiento económico, la inversión social, las instituciones, etcétera. De esas reuniones. ¿Usted recibe informes de esas reuniones? Sí, normalmente me reúno. ¿Cuándo van a haber resultados? Porque no se han comunicado o no hay todavía. Sí, me recibo informes de esas reuniones. Él está trabajando en 4 cosas, ¿no? La agenda, los participantes, la metodología y los mecanismos de verificación y seguimiento. Para mí, este es el más importante, porque lo que ha pasado en intentos anteriores es que la gente dice, me retiro y no cumplo porque no hay costos. Aquí tiene que haber costos si alguien se retira o no cumple algún acuerdo que se haya tomado. Entonces, para mí, independientemente de las elecciones, independientemente de las candidaturas presidenciales, lo que sí debe haber es una búsqueda de consensos. Mira, si nosotros siguiéramos el ejemplo, aunque fuera en un mínimo, de otros países que se han puesto de acuerdo en puntos básicos. Vaya,
Por ejemplo, dicen, el crecimiento económico se va a lograr bajo estas y estas premisas. Y esas premisas no se cambian independientemente de quién gane la próxima elección. La inversión en educación va a ser tal y eso no se cambia independientemente de quién gane la próxima elección. Eso nos daría más estabilidad. Claro, a veces es difícil porque algunos tienen como deporte favorito estar peleando, ¿no? Pero creo yo que debemos de buscar posiciones más constructivas, debemos buscar ponernos de acuerdo. No es cierto que no hayan puntos de coincidencia incluso entre los partidos políticos. Hay puntos de coincidencia entre los partidos políticos. Entonces, para mí El Salvador vive una etapa en la cual se debe de buscar los consensos a través del diálogo. Y en la medida que logremos esos consensos, El Salvador va a dar un salto de calidad increíble, que es lo que necesitamos para el desarrollo. Ya para finalizar y así brevemente, ¿debe el presidente de la República informar cada vez que sale del país? Pues ahí hay una controversia, pero la norma ha sido siempre que el presidente solicitaba un permiso anual y la Asamblea Legislativa se lo autorizaba. El último permiso que solicitó el presidente no ha concluido, creo que concluye en junio, y ahí pues la Asamblea Legislativa decidirá qué hacer. Por cierto, ese permiso que le dio la Asamblea fue antes de la resolución de la Corte por la cual hay la controversia. Entonces ya veremos qué decide la Asamblea Legislativa cuando se venza el último periodo para el que le dio permiso al Canciller, le agradezco nuevamente que nos haya permitido abordar este y otros temas que hemos repasado esta mañana. Con mucho gusto, ni nos ajustó el tiempo. Ni nos ajustó el tiempo, será más adelante. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio a las 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.